El equipo 5 presenta antecedentes filosóficos de la psicología contemporánea. El tema a tratar será la respuesta metafísica al problema de Descartes. Buenas tardes, maestra, compañeras y compañeros. Nosotros somos el equipo 5 y les hablaremos sobre las respuestas metafísicas al problema de Descartes, así como de las conclusiones del tema. Nuestro equipo está conformado por Raquel Hermosillo, Selene Álvarez, Jimena Cabrera, Cassandra Breña, Zaira Chávez, Stephanie Erreguín y su servidor Alejandro Dávila. Nuestra historia tiene su comienzo a mediados del siglo XVII en Europa, cuando Descartes dejó clara la distinción entre la mente y el cuerpo. Con esto, abrió paso a un problema muy importante. En este punto de la historia, todos los filósofos coincidían en que las causas y los efectos tenían una cualidad similar que permitía que influyeran unas sobre otras. Para ellos, los efectos físicos como el movimiento solo podían ocurrir aplicando causas de orden físico. Fue así hasta que Descartes expuso que el cuerpo tenía propiedades físicas que la mente no poseía, tales como la extensión, el peso, entre otras. A continuación podemos observar un esquema que nos presenta las principales teorías sobre el problema cuerpo-mente, como el interaccionismo de Descartes, la armonía preestablecida de Leibniz, el inmaterialismo de Berkeley, entre otras, que más adelante discutiremos. Por un lado, tenemos el dualismo, que explica este problema como el resultado de la acción combinada de dos principios opuestos, es decir, que ve al cuerpo como una máquina y a la mente como una sustancia totalmente distinta. Y por otro lado, tenemos el monismo, que nos indica que el cuerpo y la mente son idénticos en su esencia, es decir, que la realidad última está compuesta en su totalidad por una única sustancia, ya sea el cuerpo, la mente o ninguna de las dos. A continuación, mis compañeras explicarán más a fondo este cuadro. El ocasionalismo es una teoría propuesta por Nicolás de Malebranche, en la que decretaba que ni la mente ni el cuerpo tenían mutua influencia. En cambio, Dios era la única y verdadera causa de la influencia sobre estos. Veremos ahora el papel de Baruch Spinoza, un filósofo holandés que vivió del año 1632 al 1677. En el dilema mente-cuerpo, pese a que era un ferviente admirador de Descartes, no estaba de acuerdo con su planteamiento de que el ser humano es dos sustancias distintas, es decir, mente y cuerpo, pues para Spinoza había una sola sustancia universal, Dios. Sin embargo, muy alejado el concepto de cualquier religión, más bien se refería a la naturaleza de todo lo existente en sí. Esta sustancia era infinita y única. Además, para poder percibir esta sustancia, según Spinoza, lo hacemos por medio de dos atributos suyos que son infinitos, el pensamiento y la extensión. Para comprender mejor esta parte, hagamos un paréntesis. Imaginemos nuestro universo, es infinito. Sin embargo, todo lo que hemos estudiado sobre él es gracias a que nos limitamos únicamente a algunas partes y no a la totalidad del universo, como nuestro planeta, por ejemplo. Mientras más vasto lo que analicemos, menos comprensible sería para nosotros. Ahora bien, al ser estos atributos de la sustancia de Spinoza infinitos, necesitarían ser concretos para poder expresarse, y para esto tendrían que dejar de ser infinitos. Según Spinoza, para lograrlo, se expresan por medio de lo que llamó modos, que serían momentos finitos en los que estos atributos se hacen concretos. En el caso del pensamiento tenemos las ideas, y en el caso de la extensión tenemos los cuerpos físicos. Esto corresponde a mente y cuerpo. Por lo tanto, para Spinoza, el mente y cuerpo serían partes de una sola sustancia, que esencialmente son lo mismo, pero son conocidos de forma diferente y a la vez se correlacionan, pues todo hecho en el cuerpo se dará en la mente y viceversa. A esto se le conoce como teoría de doble aspecto. Por su parte, Leibniz no podría quedarse con las teorías anteriores y trató de resolver utilizando la famosa teoría de los relojes, que explicaría perfectamente por qué el interaccionismo y ocasionalismo no tienen una congruencia. Rechazaba el interaccionismo porque para él no era posible que algo físico cambiara a algo mental, y es ilógico que el ocasionalismo funcione. Dios no podía estar en todas las acciones humanas y de la naturaleza, derrotando la teoría de Malebranche. La única posibilidad que queda es el paralelismo funcionando en una armonía preestablecida,
¿Y qué es la armonía preestablecida? Como le explica, él con los relojes fueron diseñados perfectamente para encajar con el otro, para que funcionaran juntos siempre. Lo mismo que pasa con la mente y el cuerpo, funcionan perfectamente juntos. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el filósofo irlandés George Berkeley propuso una teoría basada en la epistemología empirista, conocida como inmaterialismo, teoría que más adelante sería conocida como idealismo. Berkeley negaba la posibilidad de que existiese la materia en ausencia de la percepción, es decir, de la actividad mental. Desde ese punto de vista, no existe la distinción entre mente y cuerpo, puesto que el cuerpo sería una mera percepción de la mente. Conocemos por la experiencia el mundo corpóreo, pero lo que directamente aprendemos son las ideas, los contenidos mentales, como serían los colores, los olores, etc. Berkeley nos decía que no hay que pensar que el mundo corpóreo sea otra cosa más que lo que nos es presente en nuestra percepción. ¿Qué quiere decir esto? Decía que no hay razón suficiente para suponer que hay dos mundos que exhiben cualidades corpóreas, el percibido, la representación en nuestra mente, y el no percibido, pero supuestamente existente en sí para que podamos pensarlo, y que sería el verdaderamente corpóreo. Por otro lado, durante este mismo siglo en Francia, Julien Offray de Lamettrie llevó esta propuesta a otro extremo, y defendió lo que se conoce como materialismo. Según él, la mente no existe, con lo que todas nuestras acciones son fruto de los mecanismos físicos del cuerpo. Demostró que existe una única sustancia material, cuyas facultades fundamentales son la extensión, el movimiento y la sensibilidad, facultades que poseen tanto los vegetales, como los animales, como el hombre. Como era de esperarse, de Lamettrie es uno de los nombres más desacreditados de la historia literaria. No fue solo el más exagerado de los materialistas franceses, sino que también produjo escándalo a lo largo de los años. Su libro, El hombre máquina, fue quemado en plaza pública, y él hubiera corrido la misma suerte de no huir a Berlín a buscar protección del emperador Federico el Grande. Desde su refugio siguió escribiendo ensayos y artículos, cosa que enfurecía a sus enemigos. A continuación les hablaré del epifenomenalismo. Todo comienza en 1870, cuando el filósofo inglés Shadworth Holloway Hudson publica una obra de 2 volúmenes titulada The Theory of Practice. En ella mostraba de forma moderna el punto de vista denominado epifenomenalismo. Él consideró que los estados de la mente son simples epifenómenos que emergen de las propiedades físicas del sistema nervioso, pero son incapaces de producir por sí mismos actividad cerebral. Te explicaré qué es un epifenómeno. Un epifenómeno es algo que se produce en un proceso o sistema, pero que no tiene ningún efecto causal sobre el funcionamiento de ese proceso o sistema. La idea del epifenómeno es algo muy importante en la historia de la psicología. Es la suposición de que los estados de la mente son simplemente el reflejo de los estados del cuerpo. Te pondré un ejemplo para que esta idea quede más clara. Un auto tiene un motor. El motor del auto produce un ruido que es consecuencia de su funcionamiento. Pero este ruido no es esencial para que el motor funcione. Evidentemente, el ruido del motor, como tal, no causa el movimiento de un coche. De la misma manera, los estados de la mente no pueden afectar a la actividad cerebral. Los fenómenos mentales pueden tener causas físicas, pero los fenómenos físicos no pueden tener causas mentales. El epifenomenalismo reconoce la existencia de mente y cuerpo como entidades distintas, ya que reconoce una relación causal entre ellas, y 2 cosas que se influyen han de existir. Monismo neutral. Los filósofos han debatido por siglos si existen 2 sustancias o solo una sustancia, si el dualismo o el monismo son un modelo correcto para el mundo. Para entender esto un poco más, les contaré lo que es el monismo neutral.
quien afirma que tanto mente como materia son categorías derivadas de una única realidad subyacente que no se identifica exclusivamente con ninguna de ellas. Según el Diccionario Soviético de Filosofía, el monismo es una doctrina filosófica que toma por base de todo lo existente un principio. Los materialistas estiman que el principio, el fundamento del mundo, es la materia. Los idealistas consideran que el único principio de todos los fenómenos es el espíritu y la idea. Para muchos filósofos, el monismo es la unión del alma y el cuerpo, porque para ellos estos dos aspectos no tienen diferencia, sino que por el contrario, son una sustancia única que constituye la totalidad de las cosas, lo que se conoce también con el nombre de arjé. ¿Qué es el arjé? Entendemos aquel elemento primero que dio comienzo a todo. Se trata del elemento que sirvió de modelo al universo, el punto de partida a partir del cual se comenzaron a gestar las cosas. Su concepto fue extremadamente popular entre los filósofos antiguos. En la Grecia de entonces no se era raro que se debatiera al respecto. Se creó primeramente en la Grecia antigua, de la mano de los filósofos de entonces. Su significado está relacionado al principio de las cosas. No se puede entender sin conectarlo con el génesis del universo. Aristóteles lo percibió como un algo autosuficiente, es decir, a diferencia de todos los demás, este algo no necesita de otra para su mera existencia. Era intocable y su existencia no se podía demostrar, sin embargo no por ello era menos potente ni influyente. Dejando este punto claro, continuó con las características del monismo. Para los monistas, el ser humano es una única unidad. El alma y el cuerpo no son diferentes, al contrario, son manifestaciones distintas de una sustancia única que forma la totalidad de las cosas. Para finalizar, esta historia a continuación se remonta hace muchos años, cuando el hombre empezó a preguntarse el por qué y el cómo de las cosas. ¿Por qué existimos? ¿Qué es el universo? ¿Cómo es que vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? A partir de estos razonamientos nace la filosofía, la madre de las ciencias y de la psicología. Cientos de hombres empezaron a preguntarse, a observar o a razonar sobre nuestro mundo. Su mente estaba abierta ahora. Sócrates, Aristóteles, Heráclito, Platón y Tales de Mileto son solo algunos de ellos. Pero un hombre de la época de los 1600 destacó. Descartes realizó una pregunta que abriría paso a una de las teorías más revolucionarias de la historia de la filosofía: ¿cuerpo o mente? Filósofos y científicos empezaron a aparecer por doquier, defendiendo o negando esta teoría, y por qué no, proponiendo sus propias teorías, que se dividirían en dos grupos: dualismo y monismo. Por un lado, el dualismo defendía la mutua influencia del cuerpo y la mente, o que un ente mayor es el responsable de nuestra mente y cuerpo. Y por el otro, el monismo negaba la existencia del cuerpo o la mente, para solo defender una u otra. Incluso había teorías que no tomaban ni un solo lado. Esta lucha constante del tener la razón derivó distintos pensamientos y opiniones, distintas mentes que opinaban sobre el tema. Sin embargo, el debate mente y cuerpo aún no ha terminado, así como la historia de la psicología y la filosofía. Sin los distintos pensamientos de grandes científicos y filósofos, no hubiese sido posible el nacimiento de esta ciencia, la psicología. Cada época tiene una forma de entender los fenómenos que se le presentan. Es la forma en la que históricamente vemos el mundo, por lo que aún estamos en el viaje y a la historia se le podrían sumar más personas y opiniones de todo tipo de matices y colores. Esta aventura del porqué aún continúa, por ende, esto todavía no es el final. La forma de entender la psicología ha cambiado, está cambiando y cambiará en un futuro. Sin más por el momento, agradecemos su tiempo y la atención prestada a este corto video. Esperamos lo hayan disfrutado y hayan aprendido lo suficiente. Muchas gracias.